Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es su espacio Vaguedades. El día de hoy tendremos una charla muy interesante en el marco del Día de la Mujer y pues estamos muy agradecidos porque nos estén acompañando. Hablaremos hoy de mujeres en la ciencia y para ello tenemos como invitadas a personas muy importantes, mujeres que se han desarrollado en diversos ámbitos y además con éxito. Y bueno, hoy nos platicarán acerca de su experiencia en la multidisciplina. Antes de presentarlas, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y preguntas más adelante en el desarrollo de nuestra sesión. Vamos a dar oportunidad de leerlos todos. Y de igual manera, recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Vaguedades, en Instagram como vague-aude, y ahí van a poder encontrar contenido adicional, así que no olviden darles like, seguir. Y bueno, pues ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas y en primer lugar quiero presentarles a la maestra Reina Correa Cruz. Ella es licenciada en Gestión Empresarial por la Universidad de Guanajuato y estudió la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Ha sido condecorada con diversos premios relacionados al ambiente. Por ejemplo, ganó el primer lugar del Premio Nuestra Grandeza Ambiental 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Lidera trabajos de investigación que tienen el análisis de la problemática y de las soluciones a la invasión del lirio acuático en la laguna de Yuriria y el lago de Cuitzeo en Guanajuato y Michoacán. Interesada en temas como medio ambiente, innovación y desarrollo rural sustentable, la revalorización biocultural de los territorios lacustres, la investigación multitransdisciplinaria, la participación cívico-ciudadana, entre otros. Reina también es emprendedora y administra proyectos y un negocio familiar relacionado con el viverismo. Reina, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias. Ahora bien, vamos con la especialista Itzel Rosillo, a quien debemos agradecerle que el día de hoy estamos aquí. Y bueno, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con experiencia en el sector corporativo y regulatorio. Asimismo, ha impartido múltiples ponencias sobre desarrollo ultraterrestre en diferentes recintos como la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física, la UAM Iztapalapa y ha sido invitada al programa universitario Canalius. Solo por mencionar algo de su vasta carrera, diremos que ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, en la Agencia Espacial Mexicana, en Telecomunicaciones de México, en el Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como asesora parlamentaria externa en materia de política espacial. También ha sido evaluadora en el certamen de ciencia ExpoIdeas 2020. Estudió la especialidad de propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y liderazgo e innovación gubernamental en el Tecnológico de Monterrey. Itzel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas y todas las personas que conforman el equipo, que podemos estar aquí compartiendo, dialogando, cuestionándonos y sobre todo, pues abrazándonos a la distancia en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, siempre es bueno estos ejercicios para todas y todos. Sin duda que será un ejercicio muy rico y muchas gracias principalmente a Tini por presentarnos, por darnos este espacio con tu voz y estoy segura que será, saldremos como nuevas mujeres después de este panel. Gracias. Claro que sí, estoy segura que así será. Y bueno, pues en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos a la maestra Alejandra González, licenciada en Geografía con mención honorífica. Ella es también maestra en Ciencias de la Sostenibilidad y profesora adjunta del curso Vulnerabilidad y Exclusión Social, Obstáculos para la Justicia Ambiental en la UNAM. Sus temas de investigación corresponden a los riesgos de desastres por fenómenos socionaturales, los conflictos socioambientales desde la ecología política, el feminismo comunitario, los conocimientos indígenas, la cartografía para la defensa del territorio y las epistemologías del sur. Cuenta con experiencia profesional dentro de consultorías ambientales para la creación de cartografía aplicada,
También ha fungido como líder de campañas de reforestación en Pronatura y como promotora de colectivos culturales en la Dirección General de Cultura Comunitaria en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Como activista, participó realizando voluntariado en la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, en las Brigadas de Apoyo Popular en el municipio de Tetela del Volcán, Morelos, y como miembro del Grupo de Sanación Emocional para Mujeres, Corima de Sulachique. Alejandra, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todo el equipo de Vaguedades por permitirnos estar aquí a compartir esta charla también que seguramente nos va a dejar muchas experiencias y muchos conocimientos. Muchas gracias. Pues bien, entonces ya que están nuestras invitadas de lujo presentadas, vamos a iniciar y me gustaría preguntarles ¿por qué creen que hacen ciencia? Itzel, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro que sí, muchas gracias por la palabra. Espero que me escuchen bien y también que me vean. Para contestar esta pregunta, es necesario hacer una definición de lo que es ciencia, lo cual es bastante complejo. En todas las disciplinas nos encontramos con la dificultad de definir ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el derecho hay un debate permanente sobre qué es el derecho. En el área de biología, sobre qué es la vida. Por la falta de consenso, me parece importante proponer nuevas definiciones a lo que ya conocemos, pues la realidad en la que nos encontramos nos exige cambiar los patrones que hemos seguido hasta el momento. Yo considero que la ciencia es el medio para que el ser humano conozca y comprenda su entorno. De manera general, el ser humano está inmerso en un entorno compuesto por dos factores principales. En uno, el natural y el otro, el social. El primero no puede determinarse por la voluntad humana. En cambio, el segundo es una invención de la colectividad para poder sobrevivir en conjunto. ¿Por qué? Pues es el ser humano un animal social que depende de sus iguales para satisfacer sus necesidades. En ese sentido, es necesario preguntarnos cómo es que la humanidad logró evolucionar hasta llegar a hacer realidad la exploración espacial en otros planetas. Este mundo pandémico, donde los derechos humanos de la población mundial han sido restringidos en pro de un control sanitario inservible de norte a sur, es pertinente realizar un ejercicio de recapitulación del progreso de la humanidad. ¿Cómo llegamos aquí? La organización es la respuesta. Cuando el ser humano fue capaz de dividir tareas, asignar derechos y deberes para los sujetos que formaban parte de un grupo, la humanidad comenzó la conquista del planeta. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el derecho? El derecho es organización. La organización actual se basa en un Estado de Derecho que impone limitaciones dentro de su territorio. Por esta característica, las personas deben y pueden conocer las normas jurídicas que regulan sus vidas. Creo que hago ciencia porque estudio el comportamiento de la sociedad para proponer normas jurídicas encaminadas al bienestar social, lo cual aporta el conocimiento del entorno humano. Gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Y bueno, pues ahora me gustaría que nos respondiera a esta pregunta Ale. Adelante, Ale. Muchas gracias. Para esta pregunta yo voy a contestar como más desde mi experiencia pues mi experiencia de vida. Desde que yo era pequeña siempre tuve mucho gusto por la escuela y mucho gusto por las clases. Siempre hubo un algo que me llamaba mucho la atención en la academia y también tengo que reconocer que era una niña bastante curiosa, ¿no? Afortunadamente, mi mamá, mi papá y toda mi familia me impulsaron también a ir por buen camino de la curiosidad y acompañarme e impulsarme a seguir estudiando. Sin embargo, sentía que algo le hacía falta a esta vida de académico y era totalmente la falta del compromiso social que existe en muchas universidades y que yo percibía.
consideraba que una ciencia sin tener un trasfondo social, pues no estaba aportando a generar las acciones que se necesitaban en este momento tan crucial de crisis. Por ello fue que estoy como comprometida con impulsar como la ciencia, pero que la ciencia aplicada, la ciencia con una finalidad más allá, ¿no? En ese sentido, pues va mi respuesta. Creo que hago ciencia o pretendo hacer ciencia, pero además creo que la ciencia no solamente se reduce a una academia, también la ciencia está en otros conocimientos, en otros saberes que durante mucho tiempo las universidades descartó como conocimiento, pero sin embargo sí lo es, ¿no? Considero que también la ciencia debe de ser una co-construcción del conocimiento entre las personas que viven las problemáticas. Me hizo mucho sentido ahorita lo que nos estaba comunicando la compañera Itzel, ¿no? De que existe todavía muchísimo debate como qué es la ciencia. Y creo que por ahí también podría ir una nueva alternativa de generar conocimiento, que son con las comunidades, con las personas que habitan y viven las problemáticas para generar respuestas a estos problemas tan complejos. Gracias. Muchísimas gracias, qué interesante lo que nos dices. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Reina. Hola, muchas gracias. Esta pregunta también la respondo desde la experiencia y quiero iniciar diciendo que recientemente descubrí que lo que hago, lo que me gusta hacer desde la academia y en mi proyecto de vida le puedo llamar ciencia. Es algo necesario de compartir. Hago ciencia desde la curiosidad de Reina Correa Cruz, aplicada a las necesidades de mi entorno próximo. Siempre me ha interesado mucho los temas del medio ambiente relacionados con la sociedad, pero también como nací en una familia de comerciantes y mi formación académica está en el área de ciencias administrativas y económicas, fue ahí donde comencé. Entonces les comento que recientemente reconozco que hago ciencia, quizás porque ahora soy egresada de la maestría en ciencias de la sostenibilidad y eso me permitía sentir que encajaba lo que yo hacía en algo a lo que le podemos llamar ciencia. Ahora descubro que es desde antes. Entonces, también descubrí esta situación en la cual yo me vi inmersa en pensar que la ciencia la hacen únicamente dentro de un laboratorio de química, donde las personas que la generan en el imaginario colectivo, pues traemos una bata y estamos haciendo reacciones químicas. Y esto también me trae a la mente cuando yo empecé a escuchar sobre los laboratorios de negocios. Y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que hay un laboratorio? Claro, o sea, también existen laboratorios donde quizá lo único que hay son computadoras con software que te ayudan a modelar. Entonces, concretamente hago ciencia, como les comentaba, para tratar de resolver problemáticas del entorno a partir de propuestas de proyectos de desarrollo sustentable que tienen que ver con con valorizar las cosas de una manera más consciente y más amigable con el medio ambiente. Gracias. Claro, ya nos platicabas un poquito acerca de esto, pero me gustaría que ahondáramos más en esta pregunta. ¿Qué las llevó a hacer ciencia multidisciplinaria? Y bueno, Reina, ya que estabas comentándonos un poco acerca de este interés, me gustaría empezar contigo, por favor. Claro que sí. Bueno, Reina por sí misma se dio cuenta que necesitaba conocer de varios temas para poder analizar las problemáticas, pero también para poder hacer las propuestas. Entonces, los diferentes temas, bueno, no podemos ser todólogos, sin embargo, en ciencias de la sostenibilidad, bueno, es conocer un poco de todas las dimensiones, pero esto empezó mucho antes. Yo soy gestora empresarial, estudié en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios, donde predominan las ingenierías. Fue cuando me di cuenta de la relevancia y del potencial que tienen los proyectos que están propuestos desde diferentes visiones.
Entonces, estando allí, propuse algunos proyectos que tenían que ver con la problemática del lirio acuático que invade los cuerpos de agua, específicamente en la laguna de Yuriria. Entonces, bueno, eso lo hice desde un punto de vista de desarrollo de proyectos medioambientales, en la cual pretendía darle un uso a las toneladas que se estaban extrayendo del lago. Las primeras propuestas fue hacer artesanías con ellos, con la biomasa del lirio acuático, para lo cual, bueno, empezó la multidisciplina, quizá en un oficio, no tanto como una ciencia, y ese oficio fue justamente aprender a hacer las artesanías. Después, esta situación me llevó a lo que después se convirtió únicamente en el proyecto, que fue la elaboración de compostas. Y ahí fue cuando creo yo que podría ser el parteaguas de cuando me convertí en una mujer con tintes multidisciplinarios, porque me vi en la necesidad de tomar cursos al ver que las compostas que yo hacía siguiendo las guías que tomaba en internet, en cierto punto volvía a crecer lirio dentro de mi composta de lirio, ¿no? Entonces dije, creo que tengo que mejorar mis técnicas y comencé a buscar cursos con biólogos, con agrónomos. Y bueno, desde ahí después reconocí la importancia de las ingenierías y de su aportación dentro del proyecto. Y bueno, ahora creo que la experiencia multidisciplinaria más grata ha sido la maestría, porque bueno, aquí he tenido la oportunidad de desarrollar el proyecto a una escala mayor, también integrando a diferentes investigadores como parte de mi comité tutoral, pero también como colaboradores del proyecto con diferentes disciplinas que van desde la geografía, la química de plantas, también algunas en ciencias políticas, por nombrar algunas de las muchas disciplinas. Asimismo, yo creo que Reina Correa ahora es algo más que una gestora empresarial, porque, bueno, siempre me interesó, como les comento, lo del medio ambiente y creo que también la ingeniería ambiental debe ser considerada como algo que nos permite generar allá la multidisciplina. Y bueno, para cerrar, también a mí me da mucha curiosidad y orgullo saber que podemos transitar de la multidisciplina, es decir, o sea, son varias visiones en un mismo objetivo, a la transdisciplina, que es a lo que yo quisiera seguir formándome. Esta transdisciplina, la diferencia es que se hace ciencia con y para el pueblo, si así lo vemos, porque tomamos en cuenta la academia, pero también la dimensión de las entidades gubernamentales y la dimensión de la sociedad. Entonces, bueno, estas dimensiones, pues vamos a ver que están interactuando y la idea al final siempre es devolver y atender las necesidades más próximas, que es la necesidad de nuestra sociedad. Y bueno, esto es lo que es la experiencia que estoy llevando a cabo, sobre todo con pueblos de pescadores en la laguna de Yuriria y el lago de Coitzeo. Y bueno, es fascinante, la multidisciplina y la transdisciplina. Gracias, Ni. Gracias. Rescato mucho esta frase tuya, ¿no? Hacer ciencia con y para el pueblo. Y precisamente como como estamos mencionando esto, quiero invitar a todos los que nos están viendo que dejen sus comentarios, sus preguntas para nuestras invitadas. En un momento más estaremos respondiendo todos sus comentarios y preguntas. Y bueno, pues ahora los invito a escuchar a Ale. Adelante, Ale. Muchas gracias. Bueno, pues para responder esto, yo desde que estudié mi carrera, que es geografía, siempre nuestros profesores nos comentaban que era una ciencia puente, ¿no? Y yo tampoco entendía como muy bien a qué se refería, ¿no? Porque decían, ¿o eres geógrafo físico o geógrafo social? Y yo no entendía también por qué tenía que haber como esas separaciones y hablaban tanto de la geografía como ciencia puente, ¿no? Hasta que empecé a tomar mis materias y me di cuenta de que teníamos como un poco de esto, pero no éramos geólogos, ¿no? Veíamos un poco de población, pero no nos dedicábamos a la sociología. Entonces estábamos como tomando materias de todo tipo y a la mera hora yo no sabía qué era lo que era, ¿no? Entonces esa misma inquietud me llevó a mi tema de mi tesis, que era, bueno, que es el riesgos de desastres. Los desastres siempre me han llamado muchísimo la atención.
mal llamados desastres naturales, porque la naturaleza no es la culpable, ¿no? de que sucedan en catástrofes, sino también las decisiones humanas, económicas, políticas, históricas. Entonces, cuando me llegué a ese tema de investigación y que he estado todavía continuándolo en la maestría y que es un tema que me apasiona, me di cuenta de que necesitaba entender las visiones y los conocimientos de otros profesionistas que yo por mí misma no podría tenerlos, ¿no? Son las problemáticas tan complejas que existen actualmente, tanto medioambientales y sociales, requieren muchísimas visiones que una sola persona no la puede tener. Por eso es que he llegado a este punto donde también yo deseo aspirar a ser más transdisciplina, porque como comentaba Boaventura Santos, que es un autor del sur que admiro bastante, decía que estamos en un mundo de preguntas muy fuertes y de respuestas muy débiles, y yo considero que eso es en parte porque todos tenemos una visión muy cerrada del mundo y lo que necesitamos es construir entre todos alternativas y soluciones eficaces. Así ya mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos con Itzel. Adelante, Itzel, te escuchamos. Gracias, gracias y muy valiosas las aportaciones de mis compañeras. Siempre es bueno escuchar experiencias desde otros puntos de vista para ir construyendo una nueva realidad más integral. Respecto a la pregunta, ¿qué te llevó a hacer ciencia multidisciplinaria? Yo contestaría, la preocupación por el futuro. Como comenté en mi participación pasada, los desafíos actuales nos obligan a cuestionar el status quo, pues es este el que nos ha traído hasta hoy. Más que nunca, el mundo necesita del derecho, pues es la herramienta para reorganizar a la sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Pero ¿cómo podríamos alcanzarlo si no consideramos a todas las voces que componen a la sociedad? La multidisciplina nos permite conocer miradas del mundo distintas, pero igualmente valiosas. Es por ello que el derecho debe ser la herramienta para todas esas voces. Pero la ciencia jurídica va más allá del conflicto. La función primordial de un abogado es la de prevenir conflictos y, una vez suscitados, resolverlos de manera pacífica y amistosa. Esto beneficia a todas y a todos como comunidad. Aunque debo aclarar que esto es un deber ser. El ser de la realidad es que la injusticia, la impunidad y la corrupción se ostenta bajo normas jurídicas realizadas sin ética. Es por eso que la sociedad tiene un concepto terrible sobre el Estado de Derecho y con justa razón. Por el otro lado, como estudiante de Derecho, institucionalmente se te violenta para encajar y defender al status quo. Si no cedes, automáticamente quedas fuera del éxito profesional, el cual se mide a través de falsas ideas o concepciones y está reservado para ciertos sectores. Avanzados en la carrera profesional, la situación se vuelve aún más compleja, pues tu vida se desenvuelve entre artículos que van cerrando la comprensión a otros mundos que conforman uno mismo. Para trabajar temas multidisciplinarios, primero debemos reconocer que existen otras visiones de un mismo punto, que todas complementan y sobre todo que benefician. En segundo lugar, se deben enlistar las herramientas que pueden fomentar la colaboración y la cooperación entre ellos, entre seres que conviven en un mismo tiempo y un mismo lugar. Uno de ellos es el derecho, disciplina presente desde el comienzo de la humanidad. Aunque el sistema de normas varíe según el lugar y el tiempo, es necesario. Por otro lado, las demás ramas del conocimiento deben incidir en la creación de políticas públicas, leyes, reglamentos y demás regulación. De lo contrario, se crea un desbalance de fuerzas de poder, vacíos legales, insuficiencia de normas y muchos problemas sociales. Otra razón que me llevó a hacer ciencia multidisciplinaria es la pasión por el conocimiento. Como decía Sor Juana, no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Aprender es apasionante. Gracias.
Qué interesante. Y bueno, pues me gustaría que en este momento pensemos en la importancia de la administración, de la sustentabilidad hoy en día en este momento tan caótico que estamos viviendo en el mundo. También la importancia de la geografía y, por supuesto, como lo mencionaba Itzel, la importancia del derecho. Y bueno, pues también me gustaría preguntarles cómo ha sido su experiencia al trabajar en ámbitos conformados, pues obviamente en mayoría por hombres. En este caso, Ale, inicio contigo. Sí, gracias. Pues vaya, qué pregunta. Yo creo que muchos de nosotros coincidiremos que pues la ciencia fue creada por hombres, ¿no? Entonces, me llamó también mucho la atención una frase que mencionó Itzel ahorita en su respuesta, que era, se te violenta para encajar. Y me hizo muchísimo sentido ahorita con esta pregunta, porque en realidad esa es la forma en que nos hacen encajar, ¿no? Ciertas formas de trabajar, ciertas formas de entender, y creo que es algo bueno, ahorita escucharé a mis compañeras, pero creo que, creo que hemos sido parte de esta ciencia, ¿no? De esta ciencia patriarcal. Desde mi experiencia profesional, pues en la licenciatura de geografía son mayoritariamente hombres, como siempre existe esa segregación de carreras. Muchos eran profesores también y que sí hacían ciertas discriminaciones y ejercían violencias contra compañeras que no las creían suficientemente capaces, ¿no? Sin embargo, en ciencias de sostenibilidad y en otros ambientes laborales, pareciera ser que existe un poco más de flexibilidad, digamos, en el sentido de no están tan marcadas las violencias, no están un poco más disminuidas, pero creo que eso ha sido como una parte de mis experiencias. Gracias. Muchas gracias. Itzel. Gracias. La respuesta a mi pregunta comenzaría de la siguiente manera. Aunque la voluntad humana puede mover montañas, como mujer es difícil tenerla, pues la violencia machista la encontramos en cualquier lugar, desde la familia hasta los centros de trabajo, lo cual influye en nuestro desempeño. Intentar ser considerada como un ser pensante es un camino muy duro, lleno de frustraciones, pues el valor de una mujer está determinado por su aspecto y no por sus aportaciones. Se nos exige ser bonitas, cordiales, amables, inteligentes, graciosas, delgadas, pero con curvas, calladas, pero sociales. Debemos ser todo y nada al mismo tiempo. Eso en caso de que las mujeres logren estudiar. La mayoría no tiene esa posibilidad. El derecho a la educación se vuelve un privilegio que pocos, y en menor medida, pocas, tienen acceso. Las niñas del mundo son obligadas a maternar de alguna u otra forma, en vez de ser apoyadas para realizar estudios. Y más allá de la institucionalidad de la educación, que también es muy criticable, se nos limita el derecho a pensar, opinar y decidir libremente. Las jóvenes son presas fáciles para las trampas del patriarcado y hay muchos dispuestos a abusar, empezando por el Estado. En este contexto, es necesario motivar a las jóvenes, dirigirlas, encaminarlas hacia la emancipación. Mi experiencia es como la de muchas otras mujeres que tratan de sobrevivir en un sistema diseñado para matar. A pesar de todo, es posible cambiar paradigmas. Las mayores debemos empoderar a las menores para ser capaces de defender sus ideales y sus valores. En los tiempos contemporáneos, una mujer con estas cualidades es tachada de impositiva, tiránica, cuando a los compañeros varones se les aplaude sus habilidades de liderazgo. Debemos luchar porque sea valorado por igual el trabajo de hombres y mujeres, de ricos y pobres,
de blancos occidentales frente a personas racializadas. Mi experiencia en un ámbito conformado mayoritariamente por hombres, me ha orillado a cuestionarme a mí y a mi alrededor. Pero sobre todo, me ha llevado a imaginar un mundo mejor para todas las niñas del mundo. Es posible si todas y todos trabajamos para construir el futuro, no en el sentido de propaganda política, sino en el sentido de la justicia social. Gracias. Cuán cierto es lo que nos mencionas, Itzel. Muchísimas gracias. Y bueno, Reina, ahora voy contigo. Adelante. Hola. Aquí esta pregunta la respondería desde diferentes ámbitos de mi vida. Cuando salimos de casa y comenzamos a asistir a la escuela, creo que es el primer momento en que podemos enfrentar vivir en ámbitos predominantemente de hombres. Y en mi caso lo digo así porque, por ejemplo, en mi casa somos 4 mujeres y 2 hombres. Entonces ahí ya no aplicaba tanto, a pesar de que, claro, la figura paterna siempre tiene mucho poder en la toma de decisiones. En el caso de mi casa, yo soy una fiel admiradora y amo a los hombres de mi casa, que son mis 2 hermanos varones y mi padre, son un ejemplo. Entonces, bueno, les comparto quizá las pros y contras, porque esta pregunta la analizo con impactos positivos y negativos en diferentes ámbitos. Entonces, empezaría con el de la escuela y me voy a retomar al nivel de mi licenciatura. En el caso contrario de, por ejemplo, de la experiencia de Ale, que ella comentó que su formación en geografía es una carrera que está más como estereotipada a que es una carrera de hombres. En mi caso, la gestión empresarial era una carrera que era más elegida por mujeres. Sin embargo, en una de las intervenciones anteriores les platiqué que el departamento de la Universidad de Guanajuato, donde yo estudié mi carrera, había muchas ingenierías. Entonces, las ingenierías son carreras que socialmente son atribuidas desde hace mucho tiempo atrás de carreras para hombres. Y yo veía cómo resaltaban las chicas y las estudiantes que habían decidido estudiar una carrera ahí, y escuchaba en los pasillos, escuchaba a los mismos estudiantes decían, no, pues fulanita de tal está pasando todas las materias porque, claro, es mujer, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿cómo, no? Claro, porque yo veía a estas chicas, era una escuela muy chiquita, y decía, realmente son chicas inteligentes. Eso por un lado. Sin embargo, para los de gestión empresarial, la situación estaba complicada respecto a cómo sobresalir y cómo hacer posible tus proyectos en la gestión empresarial, mientras que la escuela tenía pues una gran predominancia en la cuestión de las ingenierías. Y la experiencia es la siguiente. Resulta que mi proyecto en ese tiempo llegó a representar a la escuela donde estaba yo, y el comentario en el que me vi inmersa, que es creo que algo que no se me ha olvidado, pero que ha servido mucho de impulso, es que algún profesor del área de las ingenierías comentó en su clase lo siguiente a sus estudiantes de ingeniería: ¿cómo es posible que esta muchachita esté representando al departamento con un proyecto como ese y, bueno, siendo de gestión empresarial, ¿no? Entonces ahí ya va más aparte el hecho de, bueno, de que soy mujer, era que estaba estudiando no una ingeniería, sino algo para hacer realidad los proyectos de la ingeniería. Y bueno, y por otro lado, que era un proyecto que no estaba dedicado al ámbito industrial, sino al ámbito del rescate medioambiental y del desarrollo regional en el aspecto rural, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia ahí? Creo que ese comentario a mí más bien me impulsó primero para preguntarme cómo es posible. Y dije, claro que es posible. Y hoy en día, esto que sucedió fue hace más de 10 años. Y ahora sigo trabajando en el mismo proyecto. Y la experiencia trascendió porque ya después, ahora
conocí más personas hablando de la multidisciplina, donde efectivamente casi siempre son hombres. Por ejemplo, entras a un laboratorio y te das cuenta que los trabajos más peligrosos dentro de un laboratorio de química están asignados pues, a veces a un hombre. Pero también conocí mujeres que hacían trabajos de ese tipo, entonces decía, bien, se puede. Por otro lado, la experiencia en campo, trabajando ya con las comunidades. Si hay alguien que nos esté viendo y conoce mujeres pescadoras de la laguna de Yuriria y del lago de Cuitzeo, de verdad estaría encantada de conocerlas. Y la cuestión fue que, bueno, no fue así. Ahora que trabajo en 10 comunidades, 5 del lago de Cuitzeo y 5 en la laguna de Yuriria, resulta que en todos los grupos de pescadores con los que contacté son varones, y si acaso he estado trabajando con grupos productivos, donde he encontrado mujeres es en el ámbito de las artesanías. Entonces, aquí sí tuve que como desarrollar mi propia seguridad y poder tener un respeto y que me tomaran en serio las personas de la comunidad, en especial los pescadores, cuando yo llegué a platicarles, a plantearles el proyecto, para que me abrieran las puertas, para que me dedicaran el tiempo y escucharan qué es lo que iba a proponerles. Hoy en día, pues tenemos una relación cordial, de respeto, de mucha comunicación con ellos. No fue fácil, pero también creo que aquí, más que nada, fue creer en mi proyecto y demostrarlo con resultados. Hay cuestiones que también he vivido en esta situación, y esto ya es en otra dimensión que también les comparto. Yo estoy fungiendo ahora como consejera electoral propietaria del comité municipal en el estado de Guanajuato, especialmente en Yuriria. Entonces aquí la experiencia va en el siguiente camino. Los institutos electorales están proponiendo, igual que otras instituciones, tener una cantidad igualitaria de participación entre hombres y mujeres. Entonces aquí es un poco distinto por las políticas públicas a las que estamos ahora, bueno, las instituciones están más bien como basando. Y acá es diferente. Sí, he visto mujeres en puestos importantes para la toma de decisiones. Sin embargo, también pues creo que como en todo falta para poder brindar para poder decir que estamos hablando de equidad en la razón de género. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, pues, queridos vagonautas, los seguimos invitando a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Llegó el momento precisamente de hacerles las preguntas a nuestras invitadas. Y bueno, en lo que ustedes se animan, me gustaría preguntarles a las chicas, ¿se han encontrado con alguna dificultad por el simple hecho de ser mujer en estos mundos académicos de los que nos hablaban? No sé si quiere responder Ale. Sí, gracias. Pues esta pregunta me hace identificarme también con lo que comentaba la compañera Reina, de esos comentarios que recibió por parte de, bueno, que escuchó por parte de unos profesores. En mi caso, en una materia en específico que era geomorfología, nos iban a llevar de práctica de campo al volcán Paricutín en Michoacán. Y para poder seleccionar a los estudiantes o las estudiantes que iban a acudir, tuvieron que hacernos un examen para poder, el premio, ¿no? Era llevarnos de práctica de campo. Yo fui la más alta en esa ocasión del examen, estudié bastante, me esforcé porque quería ir de práctica, y la respuesta del profesor fue, uy, pues sí, yo sé que pasaste, pero piénsalo, ¿eh? Porque es caminar demasiado, es caminar más de 10 horas, pues no sé, ¿no? Tanto se me quedó ese comentario que lo reflexioné durante días, y yo misma dije, es cierto, a lo mejor y no puedo, ¿no? Hasta después de muchísimo trabajo conmigo misma dije, claro que sí puedo, ¿no? Y voy a ir también platicando con algunos amigos y algunos amigos. Entonces, por ejemplo, esta experiencia habla mucho también de los estereotipos y los prejuicios que comentaba Itzel, ¿no? Que siguen implantándonos, no solamente en la academia, sino en todos lados, de que las mujeres no somos capaces, de que no podemos hacer los mismos esfuerzos físicos, de que no podemos hacer nada porque somos mujeres, ¿no? Creo que eso ha sido una experiencia que se me quedó muy marcada, y actualmente
he recibido más prejuicios, digamos, y un poco de señalizaciones por asumirme como feminista abiertamente que por mujer, ¿no? Parece ser que en este momento tener como ese posicionamiento político es como algo bastante radical que no todos quieren entender, ¿no? Prefiero que mejor te metas desde el enfoque de género y no desde el feminismo. Entonces creo que ha sido también una experiencia nueva que quería compartirles. Gracias. Gracias, Ale. Reina, ¿nos podrías compartir tu experiencia, por favor? Gracias, Mi. Bueno, en este caso, ahora les voy a compartir la experiencia desde un ámbito muy, muy personal. Hacer ciencia también creo que forma parte de tu proyecto de vida. Entonces, cuando tomas la decisión de continuar estudiando, he tenido que llegar a contestar preguntas a mí misma porque me han llegado porque las demás personas me las hacen y es cosas como, ¿qué no te cansas de estudiar? ¿No piensas casarte? Y más si la gente piensa que hacer ciencia es un pretexto para no trabajar en otras cosas. Es como, bueno, estás perdiendo el tiempo y estás jugando a hacer experimentos. Entonces, esa ha sido una prueba importante porque sí, realmente me lo he cuestionado. No estoy descartando que mi proyecto de vida sea tener pues una vida familiar, tener hijos, pero también ha sido, es cierto, algo importante, tanto que como les comento, forma parte de mi proyecto de vida. Entonces, estas situaciones las he venido compartiendo en familia y también agradezco mucho la comprensión y cómo han aprendido también conmigo el hecho de cuán importante es formarnos en la cuestión del estudio, pero también sobre todo cuando se trata de hacer ciencia. Por otro lado, en el caso de ser mujer, también me he dado cuenta que para las cuestiones de ir a hacer trabajo en campo, yo trabajo en el estado de Michoacán y en el estado de Guanajuato, actualmente uno de los más peligrosos en México, con una situación de inseguridad por temas muy delicados. Entonces, justamente antes de que pasara lo de la pandemia, yo tenía algunas complicaciones porque tenía que estar moviéndome entre varias comunidades, muchas de las veces sola. En algunas otras ocasiones tuve la fortuna de ser acompañada por una compañera, un compañero mío en la maestría y por algún profesor. Pero como les comento, la mayoría de las veces me tocó acudir a las comunidades y tocar puertas y también recibir las miradas de, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Y sabía que en muchas comunidades cierran las puertas por el miedo que tienen a este tipo de cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, sí pesa, ¿no? O sea, sí pesa esa situación, pero también, bueno, ahí toca sí cuidarnos y tomar ciertas precauciones y la seguridad en la persona, pero también en cada uno de los pasos que damos. Y bueno, en el otro aspecto, como les comenté, yo creo que es que sí he tenido estas situaciones como de discriminación en el sentido, pero también tengo como las experiencias contrarias que me permiten de verdad decirlo con orgullo, que creo que a veces hasta se siente como más bonito decir, mira, fui mujer con esta formación y ahora seguimos trabajando en el proyecto. Entonces, esto sería lo que tenía que compartirles. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues, Itzel, eres abogada, seguramente también te has encontrado con un ambiente bastante complicado. Sí, gracias. Solo que acabo de notar una pequeña, una pequeña equivocación. Contesté la pregunta pasada con esta. Quisiera nada más resumir mi participación anterior sobre un sistema que nos delimita, que nos define, donde pues tenemos que movernos y también tenemos que sobrevivir de alguna manera y también luchar para cambiarlo.
y eso es con trabajo duro para abrir la senda para las nuevas generaciones, es decir, nosotras que somos adultos jóvenes debemos de abrirle el camino a las juventudes que vienen, que son más jóvenes que nosotras, y esas juventudes deben de abrirle la senda a los niños que hoy están encerrados, siendo violentados por la situación actual que se perpetúa a través de este sistema que menciono. Entonces, como tuve un pequeño error, voy a permitirme hacer mi participación respecto a la multidisciplina y quisiera compartírselos en este momento. ¿Qué me llevó a hacer ciencia multidisciplinaria? La preocupación por el futuro. Como comenté en mi participación primera, los desafíos actuales nos obligan a cuestionar el status quo, pues es este el que nos ha traído hasta hoy. Más que nunca, el mundo necesita del derecho, pues es la herramienta para reorganizar a la sociedad con el objetivo de alcanzar el bien. También quisiera ser un poco más espontánea en mi participación porque redacté algunas cuestiones que me parecieron importantes de resaltar, pero como al igual que lo hicieron mis compañeras Alejandra y Reina, quisiera decir algunas reflexiones que han surgido a través de este panel, que es justamente, que creo que es lo valioso de un ejercicio de diálogo. Como mujeres, tenemos ciertas cualidades naturales, al igual que los hombres, pero a través de la historia se ha suscitado ciertas cuestiones que se han incluso establecido a través de normas jurídicas, o bueno, las normas en ese momento imperantes. En este momento, pues vivimos una situación extraordinaria por esta pandemia, pero que ha desatado pues la violencia en nuestros hogares, nos ha puesto en cierto ¿dónde se efectúa esta violencia? ¿Dónde se efectúa? Pues en la institución principal de la sociedad, que es la familia. La familia es la institución más violenta de México. En México se posiciona en los primeros lugares de violencia infantil, como ya decía yo. Me parece que es muy importante recalcar esto porque no llegamos a hacer ciencia y ya, es decir, las personas, las mujeres bueno, en este caso mujeres, pero por supuesto que afecta a los hombres porque también están sujetos a este sistema, pero bueno, tienen una serie de privilegios que los protege. En cambio, nosotras no, aunque podríamos resaltar algunas cuestiones que del mismo sistema se derivan, como cuestiones de raza, clase, etcétera, en donde posicionan a mujeres que caen en algunos supuestos arriba de algunos hombres y por supuesto mucho más arriba que otras mujeres y por lo tanto tienen ciertos privilegios. Entonces, este sistema de privilegios hace que el número de niñas que estudien ciencia y no solo ciencia entendida como ya lo habíamos dicho, con la concepción de alguien que esté usando bata o que esté utilizando pipetas y demás, pues se disminuye. En este sentido, son más las niñas que estudian ciencias sociales que ciencias duras, justamente por cuestiones de estereotipos en donde son solo los hombres quienes son capaces de crear, de imaginar, pero también quisiera hacer mención en esta parte que existen mujeres, por supuesto, haciendo ciencia como esta concepción de Bata y demás, y por supuesto aquí nos tienen las nuevas científicas que nos encontramos haciendo innovación en disciplinas que no pareciera que se necesita o no pareciera que son ciencias, que pareciera que no son tan importantes. Y también quisiera resaltar la labor o la importancia de la ciencia social para el desarrollo de una sociedad. Por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología, como comentaba también, pues ya la humanidad, por decirlo de alguna manera, porque en realidad son ciertos estados quienes están
haciendo exploración espacial, pues ya aterrizaron bueno, llegaron al planeta rojo, al planeta de Marte, nuestro planeta vecino, pero pues hay gente muriendo de hambre, hay una crisis migrante, no solo en México, sino alrededor del mundo hay una crisis humanitaria. Entonces, ¿por qué se ha desarrollado tanto la tecnología y no se ha desarrollado la ciencia social? Al haber una disparidad entre este tipo de ciencias, se crea la desigualdad, y cuando la ciencia dura, como en el imaginario público existe, y no se acerca a las ciencias sociales, pues no sé para qué están desarrollando tecnología si no es para mejorar la vida en sociedad, porque el conocimiento se crea desde la sociedad para la sociedad, es decir, pues, no sé, las cámaras de teléfono son una invención que se deriva de las investigaciones espaciales de la Estación Espacial Internacional, como muchas otras, por ejemplo, el termómetro de láser, esos que con los que nos apuntan hoy en día, pues es un invento que viene de la exploración espacial y que, bueno, hoy nos ayuda a no tener contacto, pero pues si no se centraliza el ser humano como las actividades, y también si no el ser humano se da cuenta que no es el único ser vivo alrededor, por eso también en alguna participación comentaba de la conquista del planeta, porque como especie animal nos hemos desarrollado a lo largo del globo, y no hay punto donde no haya un ser humano, aunque, bueno, tiene sus imprecisiones técnicas esto, pero estamos en todos lados ocupando espacios también y quitando nichos ecológicos y demás. Entonces, no hemos entendido también que debemos centralizarnos como humanidad, como pues justamente seres dignos de respeto, y también no hemos concientizado que hay más vida en este planeta y que debemos cuidarlo, y que es también el sistema patriarcal el que ha permitido el desarrollo de otros sistemas que han arrasado con el medio ambiente, y que tiene que ver esto con las mujeres, que también se nos apareja a la situación de un territorio, ¿no? Somos territorio de conquista cuando no debe ser ni por una parte ni por el otro. Entonces, esas serían mis reflexiones derivadas de esta plática, y también derivadas de la escritura que hice para este panel. Gracias. Gracias, muchas gracias, Itzel. Y bueno, pues Aida Mercado y Atsiri Montserrat nos preguntaban si ustedes habían sufrido algún tipo de discriminación, cosa que ya hemos respondido. Erando Suárez nos pregunta, bueno, nos dice: hola chicas, primero muchas felicidades por la chambota que se están rifando. Yo tengo una duda, ¿cómo le hacemos para abrir más espacios por y para las mujeres? ¿Alguna que quiera contestar? Yo Sí. digo, las demás por supuesto, ¿no? Pero escuchando esta pregunta, pues abriéndolos. ¿Cómo lo hacemos? Abriéndolos, trabajando, teniendo iniciativa, trabajando en equipo, proponiendo. No nos van a caer las cosas del cielo. Nos cayó una pandemia mundial que es el resultado del trabajo, de la omisión de más de las generaciones que nos anteceden. Y bueno, yo creo que como juventudes necesitamos ya dejar de creer que justamente este sistema paternalista de yo te doy, yo te hago, es que no hay, pues creémoslo, porque estamos en una situación tan difícil que ya no podemos esperar respuesta de alguien más. Hay niños en riesgo, hay niñas en riesgo, el futuro no se ve nada prometedor, y esto es derivado de muchas crisis, además de la sanitaria. Esto solo lo pone en evidencia. Entonces tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los problemas, debemos resolverlos. ¿Y cómo los resolvemos? Trabajando en equipo, porque somos una sociedad y nos componemos de muchas mentes, y todas estas mentes seguramente harán algo bastante increíble, y sobre todo que también poner en claro que tenemos una obligación con nuestra niñez
a quien no se le está atendiendo y tampoco se está atendiendo al sector de la juventud. Entonces, tenemos que tomar en nuestras manos el liderazgo y en concreto, ¿cómo hacerlo? Pues hacerlo, simplemente cuesta mucho trabajo, es muy duro, es ir contracorriente, pero si los salmones en los rincones de nuestro mundo nadan contracorriente para efectuar su ciclo de vida, pues yo creo que nosotros como seres racionales podemos trabajar en equipo para cambiar nuestra situación actual. Gracias. Gracias, por supuesto. Esa es, creo yo, la clave, el trabajo en equipo, el no ponerle el pie nunca a ninguna mujer, ¿no? En cualquier ámbito, en donde sea que nos estemos desarrollando, nunca ponerle el pie a ninguna mujer. Giovanna Maya nos comparte excelentes participaciones. Gracias por compartir sus experiencias. Gracias a ti, Giovanna, por vernos, por estar acompañándonos. Hay otra pregunta, Erandú Suárez dice, además de las cuestiones de género, a propósito de lo que comentó Itzel, ¿cuál ha sido su experiencia además con cuestiones de cuestionamientos raciales? ¿Alguien quisiera contestar? Adelante, Ali. Gracias. Es un tema que recientemente estoy también trabajando en el último trabajo de la maestría, porque para analizar, les comento un poquito como para contextualizarlos. El análisis como de los desastres se va como a las causas históricas, tanto económicas, ambientales, sociales, tratando de generar como unas cadenas de explicación para entender por qué pasan los desastres. En la comunidad donde yo estoy trabajando, que es Tetela del Volcán, en el noreste del estado de Morelos, aconteció el desastre del 19 de septiembre por el sismo del 2017 que seguramente todos vivimos o nos enteramos hace unos años. Y para poder entender cómo la población llegó a ese nivel de vulnerabilidad que salió a relucir a partir de este sismo, uno tiene que empezar o una tiene que empezar a entender cuáles son estas opresiones que van marcando a las poblaciones, incluso a nosotras mismas, para entender estos niveles de vulnerabilidad a los que llega la población. Entonces, creo que tener una mirada solamente enfocada en género y perder de vista otros ejes de opresión como la raza, como la clase, como la orientación sexual, pierde de vista que somos seres heterogéneos, que incluso dentro de las comunidades existen diferentes luchas que tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer investigación. Yeah. Muchísimas gracias. Karina Cervantes nos dice muchas felicidades a las ponentes, en especial a la licenciada Itzel, con admiración y respeto. Y nos pregunta también, ciencias duras, ciencias blandas, ¿cómo romper con las barreras impuestas en las disciplinas? Reina, no sé si te gustaría comentarnos un poco acerca de esto. Muchas gracias. Se necesita valentía, demanda mucha constancia, perder el miedo a aprender y hacer un esfuerzo doble o triple, aprender más allá de lo que te impone un programa de estudios en una universidad. Si comenzamos a remembrar cómo estábamos antes en nuestra escuela, cuáles eran los programas de estudio, yo creo que sí es bien distinto cómo ha ido cambiando. Entonces, yo creo que a veces lo hacemos obligadas cuando estamos apasionadas por un proyecto, pero si no es así, a lo que yo invitaría es que definitivamente a veces hasta por curiosidad deberíamos hacerlo. ¿No les ha pasado esta situación de que nos tenemos que diversificar porque a veces en una sola disciplina, en una sola chamba, no está saliendo como lo esperábamos y que por una obligación dicen, bueno, es que él estudió ingeniería mecatrónica, pero terminó como comerciante? O al revés, ¿no? Tal persona resulta que estudió enfermería, pero te fijas qué bien le fue en este negocio, o a lo mejor tenía una voz muy buena y terminó como locutora en un programa de radio.
A veces son como por situaciones de ese tipo, pero yo creo que cuando estamos nosotros estudiando a lo mejor alguna ciencia que está considerada como la parte social o como les comentaba en mi caso, que son las ciencias económicas administrativas, está, es menos común pensar que nos va a llevar a desarrollar un proyecto de ciencia. Entonces, más bien se trata de conectar y de reconocer la importancia que tienen estas disciplinas para poder hacer ciencia con una visión más integral. Entonces, como lo mencioné en alguna intervención pasada, no se trata de ser todólogos, sino de ampliar nuestra visión. Cuando te das cuenta de la importancia que tienen las demás disciplinas, también te permite valorar las aportaciones de los demás, pero también construir propuestas más como acertadas a la realidad y quizá con más posibilidades. Entonces sería eso, como saber que nos va a demandar más esfuerzo, pero también perder el miedo a salir solamente de lo que nos impone un programa de estudios. Por supuesto, muchas gracias. Y bueno, Rosy Correa nos pregunta, buenas noches, creo que hemos tenido un gran avance como el día de hoy, escuchar nuestras voces. ¿Qué punto de vista tienen con un lenguaje incluyente, equitativo e igualitario, sin mencionar un género o sexo? ¿Alguna de ustedes quisiera contestar? Sí, me voy a Adelante. permitir tomar la palabra. Yo creo que eso es irrelevante porque cuando tengamos igualdad de oportunidades, igualdad salarial, no nos maten en la calle, no violen a las niñas en sus propias casas, podríamos abordar el tema y sin duda pasar buenos ratos de ocio hablando de ello. Pero, ¿qué más da? Sin duda, esto de nombrarnos y todo esto, por supuesto, es muy importante, es muy relevante que nos nombremos como somos, pero hay cuestiones que debemos atender y sin duda debemos de priorizar algunas cosas y creo que la prioridad es evitar que nos maten en primer lugar y en segundo poder sobrevivir, porque las mujeres somos la población, a pesar de ser la mitad del mundo, pues las más pobres, las que dependemos, pues evidentemente será así si no tenemos oportunidades, si no tenemos educación, si no somos consideradas para el mercado laboral y cuando somos consideradas para el mercado laboral, pues intentar a pesar de los intentos de una como profesionista, pues el sistema mismo te relega. Entonces, me parece muy valiosa la pregunta, por supuesto, pero creo que en respuesta ya concreta debemos de priorizar nuestras necesidades como mujeres y bueno, esas necesidades es mantenernos sanas y salvas, dignidad para todas y acceso también a servicios, por supuesto, que acompañan la dignidad como seres humanos, porque tenemos derechos y tenemos la facultad de exigirlos también, ¿no? Entonces, creo que debemos atenderlo primero. Tenemos que comenzar, y cómo se comienza dando el primer paso, empezando desde uno o a veces desde cero, pero sin duda que llegaremos al momento en que tengamos unas charlas bastante entretenidas sobre este tema, pero primero tendremos que estar todas. Por supuesto. Itzel, nos pregunta Atsiri Montserrat, específicamente para ti, dentro del ámbito legal, ¿qué tanta importancia han tenido las ciencias sociales y por qué? Bueno, yo dentro de mi disciplina existen varias corrientes de pensamiento, como sucede en las demás, ¿no? Entonces, yo creo que más bien depende del lugar en donde se esté haciendo la ley, principalmente, pero no es el único instrumento jurídico. Yo creo que más bien el problema aquí en estos momentos es que no se está tomando en cuenta nada más que ciertos factores que sin duda son relevantes, pero que no están impactando de manera correcta a las normas que nos rigen, porque la ciencia del derecho es bastante interesante porque, bueno, yo no conozco las especificaciones de su conocimiento de la maestra Alejandra o de la maestra Reina, porque bueno, para mí es sumamente interesante, pero pues no estoy llegada a ellos, pero al contrario, desde
independientemente si eres arquitecta, ingeniera y todo esto, tienes que saber cómo se te está dirigiendo de alguna u otra forma la vida, porque estamos regulados por estas leyes. Tanto así es que si matas a alguien, pues se supone que debería ser sujeto de un procedimiento penal, y bueno, hay legislación al respecto y todo esto. Entonces, la población en general necesita conocer sus derechos y conocer los medios para defenderlos. Yo sé que es muy difícil hacerlo porque la impunidad es una cuestión bastante importante, pero yo creo que si creamos conciencia no solo de esta parte, ¿no? Que yo domine, porque también estamos conciencia ambiental y muchas otras cosas más, pero crear conciencia y empezar a cuestionar nuestra realidad creo que es un buen comienzo, porque esta es una carrera larga, no vamos a lograr nada eh, en el corto plazo, porque así son los proyectos deben ser continuos en el tiempo y de eso depende su éxito, sobre todo si son sociales. Así que en concreto diría que el problema del sistema jurídico actual, al menos mexicano, es que no se está tomando en consideración el factor de la sociedad y demás, se están tomando en consideración factores que crean un número reducido de personas, de las cuales pues la mayoría estamos excluidos por no haber nacido con tal o cual característica. Muchas gracias, Itzel. Rosy Correa nos dice gracias por sus interesantes respuestas y opiniones respetables y admirables ciudadanas. Giovanna Amaya nos pregunta para las tres, ¿qué mensaje podrían dar a las niñas para que se animen a seguir en el camino de la ciencia? Entonces, Reina, ¿te parece bien si empezamos contigo? Qué padre pregunta, muchas gracias. Bueno, en el caso de las niñas, desde la familia cuando sea posible. Yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas, también es un sobrino. Entonces, en ellos he podido como desarrollar este gusto por transmitirles la curiosidad. Quizá no les llamamos como tal ciencia, creo que es algo muy importante ahora que están haciendo esta pregunta. Sí decirles que cada curiosidad, cada experimento que hacemos, invitarlos a que formen, porque desde ahí van ellos desarrollando el interés y que claro lo van a llevar consigo mismos independientemente de su formación profesional, es decir, desde su quehacer cotidiano como personas en un hogar. Por otro lado, ya cuando las niñas están yendo a la casa, ya no me refiero a un ámbito familiar, yo creo que nosotros como profesionistas, aunque nuestra formación no sea ser profesores, sí deberíamos estar comprometidos con compartir el conocimiento que en nuestro ámbito estamos aprendiendo y estamos generando. Entonces, para mí, mi consejo es que con este tema de la multidisciplina y de la transdisciplina, socializar, es decir, compartir el conocimiento, también debe de tomar en cuenta a los niños. Yo me había pensado en esta cuestión de cuando yo regrese a las comunidades a compartir cuáles fueron los resultados de mi investigación, estaba contemplando, claro que sí, la asamblea con los pescadores, pero ¿qué hay de los niños? Entonces sí, he estado como que todo imaginando cuando la pandemia me lo permite, estas reuniones con ellos, cómo ven el lago, para ellos qué representa la problemática, y entonces ahora sí conectar la visión, su perspectiva del territorio donde viven con las necesidades y con la creatividad que ellos tienen. Entonces, pues muchas gracias por esa pregunta y bueno, esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Ale. Gracias, también se me hace una muy interesante pregunta que deja reflexionando bastante. Creo que primero hay que quitarnos como ese miedo a la ciencia, el miedo a tratar de extender nuestras alas. Yo diría que sigan volando hasta donde sus alas lo deseen, ¿no? Pareciera que el mundo está en nuestra contra, pero hay experiencias que nos demuestran todo lo contrario.
Me encantó lo que comentó Reina, de que también se puede observar muchísimo en la cotidianidad, es decir, en admirar a mujeres, a personas que están a nuestro alrededor, generando conocimientos, generando saberes, más allá de lo que podría calificarse como ciencia, pero en realidad sí lo es, ¿no? Creo que ahí está un punto de vinculación bastante importante. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo una página en Facebook que si también no tienen oportunidad o si ya la conocen, pues se llama Científicas Mexicanas o Mujeres Científicas Mexicanas, donde también publican muchísimos eventos, una cantidad de mujeres impresionantes que hablan sobre sus quehaceres en la ciencia. También hay otra página que se llama Mujeres, Ciencias y Artes, donde también existen muchísimos eventos también para niñas, para niños, donde tratan de impulsarles este gusto a la ciencia. Y, y pues bueno, ya después si quieren se las comparto también para que se puedan agregar. No está prendido tu micrófono. Perdón, gracias. Yo creo que ya nuestro equipo de producción está compartiendo esta página y estará muy pendiente de dejarlo en los comentarios. Y bueno, pues Itzel, ahora voy contigo. Muchas gracias, estoy ansiosa por responder esta pregunta. Yo creo que las niñas no van a estudiar porque, ay, sí, estudia ciencia, pero ¿dónde o cómo, con qué? Se necesita dinero, se necesita una escuela, se necesita profesores. Yo creo que nuestra función aquí no es, por supuesto que compartir, pero nuestra función es de una lucha para que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a decidir si quieren estudiar ciencia o no, o bueno, yo considero que el saber humano, pues lo podemos llamar como ciencia o le podemos cambiar el término, pero todos tenemos que tener la capacidad de pensar, decidir y aportar como sociedad, y eso solo te le da un ejercicio de reflexión que, bueno, podrás adquirir en la escuela, no necesariamente así, pero pues hasta el momento es el medio de que encontramos. Entonces tenemos que luchar porque se garantice el derecho a la educación para todas y para todos, porque si no, nuevamente estamos promoviendo este sistema de privilegios en donde, bueno, si tú conoces algo de ciencia y se lo puedes enseñar a un pequeño, una pequeña, un infante, pues por supuesto que impactará en ella, pero ¿y los que no? ¿Y las que no? ¿Qué van a hacer? Tenemos que preocuparnos por quienes no tienen a nadie, porque hay personitas pequeñas, porque son seres humanos chiquitos, pero piensan y también pueden aportar. También yo creo que habría que hablar del adultocentrismo aquí, en donde no se les está considerando en absoluto, y yo creo que ellas y ellos tienen la solución a todos estos problemas, que es convivir en paz sin prejuicios. Entonces, tenemos que luchar para preservar la dignidad humana de estas personas en primeras edades. Así que en concreto, yo creo que nuestra función para motivar a las niñas a estudiar ya lo que sea, no necesariamente tienen que seguir un cierto patrón, sino motivar a las niñas a ser quienes son y motivar a las niñas a pensar, a innovar, a proponer soluciones. Tenemos que empezar siendo un ejemplo para ellas, no porque nos idealicen o nos tengan en un pedestal, porque no lo estamos, somos seres humanos y nos equivocamos, tenemos actitudes que no son correctas también y estamos en una búsqueda siempre de mejorar. Pero tenemos que ser un ejemplo de lucha porque las adversidades siempre se presentan, e incluso si viviéramos en la naturaleza misma, nos podría caer un rayo, nos come un león, o se nos cae un árbol. Entonces tenemos que preparar a nuestra niñez y en especial a nuestras niñas para sobrevivir en el entorno que tienen, y eso solo lo vamos a hacer luchando porque piensen y porque tengan la confianza y empoderarlas
en este caso a las niñas, para que propongan soluciones y que tengan la fuerza de que sean escuchadas, porque podremos tener la solución perfecta y la solución para la guerra y bueno, todo esto, pero y si no hay oídos que escuchen y si no hay manos que ejecuten, pues quedará ahí. Entonces, sería mi respuesta y muchas gracias por todas las preguntas, muchas gracias por el tiempo de quienes ven esto y que espero que no tomen las respuestas como una cosa cierta, sino al contrario, que se cuestionen, que se pregunten si lo que escucharon aquí está de acuerdo con su entorno o si se adscriben o seguramente saldrán reflexiones propias y eso es lo valioso porque aquí todas somos mujeres pensantes y allá afuera también, entonces sin duda que juntas podemos colaborar para dialogar, para pensar, para cuestionar, pero sobre todo para encontrar soluciones para empoderar a nuestras niñas a que piensen. Gracias. Por supuesto, gran aportación, Itzel, y ese es el propósito de esta reunión, ¿no? De este en vivo, el que todos desde el lugar en el que estamos, y especialmente todas desde el lugar en el que nos encontramos, empezamos a pensar hacia dónde vamos, ¿no? Y pues el 8 de marzo es el momento perfecto para hacerlo. Y bueno, me gustaría preguntarles, por último, en dónde las encontramos, ya sea redes sociales, en qué proyectos se están desenvolviendo en este momento. No sé, lo que ustedes quieran contarnos, chicas, para que nuestro público las conozca más, para que las siga también, o para que si tienen alguna duda, si tienen alguna propuesta también para ustedes o quisieran recibir apoyo, consejos de ustedes, puedan buscarlas. Ale, ¿podrías empezar tú, por favor? Sí, muchas gracias. Pues a mí me pueden encontrar en Facebook, también me encuentran con Alejandra M. González, o por mi correo electrónico, que es alemontserrat-1@hotmail.com. En este momento me encuentro con algunos planes que también me gustaría escuchar, algunas propuestas, más bueno, también si desean o si algo de lo que les comenté en este momento y en esta charla también les hace sentido, pues con mucho gusto se los comparto. Pero también me gustaría que pudieran compartirme algunas ideas y algunas experiencias de cómo vincular su formación, su ser científicas y el arte, que es algo que también que deseo trabajar. Tengo algunas como proyectos en mente, pero me gustaría también como poderlo vincular. Y me encuentro ahorita acompañando a otra excelente mujer, una profesora muy querida, acompañando dando clases en la Inés Morelia de Michoacán. Y pues creo que todo, encantada también de escucharlas y de las preguntas que nos hicieron también reflexionar. Gracias. Gracias. Itzel. Gracias. Bueno, yo estoy en Facebook como Itzel Rosillo, como Rocío, pero con doble L, C. Y también pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, que es cortés, con S, Rosillo, @gmail.com. Y bueno, yo estoy trabajando en algunos proyectos de innovación que espero compartirles pronto, pero el día lunes 8 de marzo, para conmemorar este día tan importante, voy a estar participando con una obra que realicé, porque bueno, además de ser abogada, me gusta practicar Buto, que es una danza japonesa que nació de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, en algunos tiempos lo hago y bueno, una de mis piezas se va a exhibir en un proyecto feminista de Zacatecas, en una casa de cultura que se llama Casa en Gracia. Pueden buscarlo, el proyecto pueden buscarlo en Facebook como Casa en Gracia y bueno, ahí estará saliendo mi obra de Buto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Reina, cuéntanos tú en qué estás ahorita, dónde te podemos encontrar.
Gracias, Ni. Bueno, actualmente sigo desarrollando mi proyecto de investigación que bueno, tiene como título, como objetivo, hacer un análisis socioeconómico y técnico acerca del lirio acuático, especialmente en la laguna de Yuriria y en el lago de Cuitzeo, con la finalidad de conocer la viabilidad y la seguridad de su uso en proyectos productivos. Este trabajo lo vengo desarrollando desde hace más de 10 años, desde la licenciatura, y bueno, ahora el alcance sí tiene un enfoque multidisciplinario. Entonces, si hay personas que les gustaría colaborar o conocer acerca de los resultados, pueden comunicarse conmigo por medio de las redes sociales, que a mí me encuentran como Reina Correa en Facebook, o bien a mi correo electrónico, es reinacorrea con y.correa.cruz@gmail. Y bueno, será un placer. Para mí es muy gratificante que más personas se vayan uniendo al equipo de trabajo que, bueno, con gusto estoy invitando, pero que también cuando las personas llegan sin este previo aviso, da mucha emoción. Adicionalmente a esto, bueno, yo soy amante de las plantas y ahora que estoy radicando en Yuriria por mi participación como consejera electoral, bueno, también estoy atendiendo el vivero de nombre Casa Reina, en donde también, bueno, pues me encanta, además de compartir el gusto de las plantas, también algunas otras actividades que están planeadas por ahí. Entonces, muchísimas gracias. No quisiera despedirme sin antes también agradecer las preguntas que nos hicieron y con el importante espacio que dieron para conocer nuestras intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a leer unos últimos comentarios que nos acaban de dejar. El licenciado Jorge Hustzer dice, buenas noches, es un gusto escuchar estas expresiones en las redes sociales. Todavía nos falta mayor normatividad, pero social, de ser incluyentes en la divulgación de estos temas y que puedan tener el mismo derecho de expresión en el público. Como es el caso de la televisión al aire, la mayoría de noticieros resaltan los hombres. Sigan con esa fuerza. Saludos. Mónica Martínez Fonseca nos dice, excelente ponencia, felicitaciones a las participantes, gracias por compartir sus conocimientos. Yesenia Correa también, saludos Yesenia. Qué gusto encontrar mujeres que hablan de ciencia y que ayudan a niñas a cambiar su perspectiva de que ellas también pueden aspirar a ser científicas. Gracias por la plática. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. De verdad, les quiero agradecer por acompañarnos, por dejarnos sus comentarios, pero sobre todo el agradecimiento es para nuestras invitadas. Chicas, las admiro muchísimo. Muchas gracias por regalarnos este espacio, este conocimiento, esta plática tan importante sobre mujeres y sobre la ciencia. Y bueno, pues les recordamos que nosotros somos Vaguedades, que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Spotify, porque también tenemos un podcast, y aquí en Facebook. Entonces van a encontrar contenido de esta naturaleza y mucho, mucho más. Y bueno, pues yo soy Ni Mercado, les agradezco. Esto ha sido todo por la noche. Muchísimas gracias.